Y en este último bloque, en este sobre ciencia, en el que venimos hablando de ciencia, de educación, de tecnología aplicada al conocimiento, vamos a meternos en dos ramas que habitualmente no atendemos tan de fondo, tan de lleno. Uno tiene que ver con la capacitación profesional, tiene que ver con la capacitación en seguridad, también tiene que ver incluso con capacitaciones en oficios que todavía casi no existen en Uruguay y que son altamente demandados. Pero además vamos a contar de alguna manera una pequeña historia, y es la de Liliana Manduca. Liliana es una ingeniera venezolana que se radicó en Uruguay hace unos años con alta capacidad de conocimiento en la industria aeronáutica, sector que en Uruguay, ustedes saben, todavía no tiene prácticamente ningún tipo de desarrollo. Pero a partir de sus conocimientos en seguridad, su capacitación a nivel de maestría y de doctorado en este sentido, bueno, se inserta dentro del COCAP, que es un organismo de capacitación profesional que depende del sistema de educación pública de nuestro país, y bueno, de alguna manera nos cuenta su historia, pero también nos cuenta temas que tienen que ver con la capacitación acorde a estos tiempos y sobre todo con la seguridad en primer plano. Mi nombre es Liliana Manduca, ingeniero mecánico aeronáutico, especialista en estructuras aeronáuticas, con mantenimiento industrial y magíster en gerencia de producción operaciones y un doctorado, un PhD en seguridad laboral. Uruguay tiene una carencia de soldadores en aguas profundas, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Esa es una gran necesidad que tenemos aquí en el Uruguay. O sea, actualmente un barco que venga a Uruguay y tenga problemas de soldadura, a veces se tiene que contratar, usualmente de Chile, vienen soldadores a trabajar aquí al Uruguay, mientras no tenemos ese personal capacitado, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Bueno, la presión que este trabajador tiene que soportar, el traje especial que tiene que soportar, ¿verdad? Las condiciones físicas, médicas que tiene que tener, unas buenas condiciones del corazón, de no tener ningún problema con la presión, tensión, etcétera. Entonces no es solamente te voy a capacitar, no es solamente que sepas cuáles las normas de seguridad, sino también por la parte de medicina ocupacional que tienes que tener, las normativas ambientales que tienes que cuidar el ambiente, porque no es que los soldadores típicamente te soldan algo y te lo tiran al agua. Por ejemplo, en el taller de soldadura de aquí, tú ves que tienen los extractores focalizados, pero claro, ellos también tienen que tener mangas especializadas, que ese humo metálico que sale al ambiente debe ser filtrado. Por ejemplo, México nos compra los Big Bag, por decirte un ejemplo, full de todos esos contaminantes de partículas metálicas, y ellos se los llevan para México a reciclarlo. Y mira, son industrias que también podemos explotar aquí. Ellos se llevan los vivac completicos en contenedores de contaminantes químicos, de las empresas de la ruta, para no nombrar ninguna, pero sé que lo hacen porque compran eso para llevárselo a México. La seguridad laboral aquí en Uruguay está gateando, mientras que en el resto de Latinoamérica camina, ¿no? Pero ya está parado. Para mí, yo digo, ya la seguridad laboral es como el niño que ya está dando pasos, y eso es sumamente importante. La ingeniera Liliana Manduca, como decíamos, que se desempeña en el ámbito del COCAP, Centro de Capacitación Profesional, que depende del sistema de educación pública
de nuestro país y que sobre todo tiene este rol, insisto, re poco visibilizado de generar capacidades en cuanto a seguridad, en cuanto a nuevos oficios, de estar de alguna manera incorporando incluso hasta los cuidados que tienen que ver con lo ambiental y demás. Pero en esto de capacitar, y de alguna manera aprovechamos para ya dar paso a lo que sigue en Sobreciencia, tiene que ver con la necesaria capacitación que hubo que impartir a lo largo del año pasado, de apuro, de urgencia, las estructuras que generar aplicaciones, programas, archivos, generar todo tipo de estrategias para adaptarnos a la pandemia. Y acá nos vamos a detener en el caso de la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, que ustedes saben es una universidad que se despliega en el interior del territorio, que está presente en 19 departamentos de nuestro país, que imparte 19 carreras, que tiene en este 2021 la generación más numerosa de la historia de la UTEC, pero que se enfrentó a una aceleración. Es una universidad que ya viene pensando en la enseñanza a través de lo virtual, en la enseñanza a distancia, pero que tuvo que virar al 100% de sus programas para poder afrontar los desafíos de la pandemia hace poquito menos de un año. Estamos en diálogo a través de Zoom con Juan Marrero, responsable de tecnologías aplicadas al aprendizaje de UTEC. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Sobreciencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta instancia. Decime. No, te iba a preguntar, Juan, un día te llamaron y te dijeron, bueno, acá hay un proyecto que es generar una virtualidad, la UTEC venía orientada a eso, pero bueno, hubo que poner toda la carne en el asador en un ratito, ¿no? Exactamente, sí, es como bien mencionabas tú. En cuestión de 3 días tuvimos que pasar todos los cursos a un formato virtual. La UTEC pasó de tener el 16% de las unidades curriculares, que son las materias de las carreras, en un formato virtual, y pasamos a tener un 96% en el formato virtual en tan solo 3 días. Claro. Y eso lo pudimos hacer básicamente por lo que decías tú. Ya veníamos teniendo un recorrido hacia la virtualidad, claro, y el uso de las tecnologías digitales en la universidad. Claro. Está bien. Ahora, Juan, además de generar las plataformas, los insumos y demás, hay que trabajar con los docentes, por ejemplo. Totalmente, y es uno de los desafíos que tenemos en la universidad y que tienen todas las instituciones educativas, ¿no? Claro. Acá esto implica un cambio. Trabajar en la virtualidad implica un cambio cultural en primera medida y un cambio también en lo que respecta, por ejemplo, en el rol docente. El docente pasa a tener un rol de facilitador, de acompañar al estudiante en su proceso de enseñanza y aprendizaje. En UTEC nos despedimos de las clases magistrales. Eso ya no es viable en el siglo XXI. Ahora estamos trabajando bajo una modalidad diferente. Como podemos ver en pantalla, trabajamos bajo la modalidad de utilizar tecnologías digitales que le permitan al estudiante interactuar con el contenido, con los conocimientos, con las competencias que tiene que ir adquiriendo, ¿no? Está bien. Ahora, vos decías, no hay más clases magistrales, bárbaro. Las clases se pueden impartir a través a través de la distancia. ¿Cómo tomás un práctico? ¿Cómo tomás un parcial? ¿Cómo haces una prueba de laboratorio? Es una excelente pregunta. Y esa pregunta yo la ato a otra pregunta que nos hacemos todos y que se hacen en todas las instituciones educativas. Es, primero, ¿se aprende de la virtualidad? Bueno, y en UTEC hemos demostrado que sí, ¿no? ¿Y por qué hemos demostrado que sí? Básicamente, el ejemplo más claro es el de los laboratorios virtuales, que fue todo un proceso que estuvimos desarrollando durante el 2020 junto con la carrera de licenciatura en análisis alimentario que se dicta en Paysandú. Y lo que hicimos fue pasar el laboratorio de formato presencial a uno virtual, que integra 2 grandes soluciones. Una es el recorrido en realidad virtual y en videos 360, como los que están viendo, donde el estudiante puede conocer los equipos, puede mirar audiovisuales de los docentes que le van contando cuáles son los distintos procedimientos que tienen que realizar en las prácticas. Ahí logramos que tenga un primer acercamiento. Después de eso tenemos lo que hicimos fue instalar dentro del laboratorio un estudio de grabación, de producción audiovisual, donde los docentes realizaron las prácticas en vivo desde el laboratorio. Y para eso, los docentes tuvieron que convertir sus clases tradicionales en un diseño de experiencias digitales de aprendizaje. Donde el estudiante pasó desde una instancia a ver cuál era el paso a paso en vivo desde el laboratorio. El docente le iba realizando preguntas y también tomando análisis al mismo momento. Por ejemplo, ¿por qué usamos tal y cual sustancia en los laboratorios de química? Claro.
Y después de eso, bueno, poder pasar a hacer trabajos, por ejemplo, en plataformas educativas, Claro. donde, bueno, participaba en ese mismo momento en foros de debate con compañeros, en poder resolver ejercicios, en también implementar una estrategia que es la evaluación entre estudiantes. Un estudiante me evalúa a mí y yo evalúo a otro estudiante. Claro. Y eso lo que genera, o uno de los beneficios que tiene, es disminuir la posibilidad de copiar. Y eso es una estrategia que manejamos muy fuerte junto con la Dirección de Educación Claro. del TEC, ¿no? Juan, hablamos de la tecnología aplicada al aprendizaje, ¿no? Y uno, bueno, se puede quedar con lo que ve, con lo que escucha, pero hay un ejemplo que tiene que ver con la licenciatura en análisis alimentario de Paysandú. Ahí se me ocurre que entran otros elementos. ¿Cómo incorporar las demás dimensiones, las que no son digitalizables? ¿O sí? Claro, ahí en realidad es digitalizable, es todo. El tema está en si realmente el estudiante va a aprender, Claro. ¿no? Y ahí cuando decimos cómo lo vamos a incorporar, es un poco como lo que te decía, es bueno, vamos a diseñar una experiencia digital de aprendizaje que sea un 360, ¿no? Claro. Donde el estudiante pueda ir pasando por todas estas etapas y compartiendo el conocimiento que va adquiriendo con los otros compañeros. Claro. Y ese fue el primer gran mojón que tuvimos en el 2020, ¿no? De poder diseñar el primer piloto, el modelo híbrido completo, en microbiología, la licenciatura. Claro. Ustedes tienen una particularidad más entre tantas, y es que mientras que la gran mayoría del sistema educativo mira con ansias el momento de volver al salón de clases, en realidad ustedes se están preparando para volver lo menos posible. O sea, la UTEC se para en la virtualidad. Sí, eso se da desde que inicia la universidad. Claro. Nosotros somos una universidad que nacimos en la era digital y buscamos desde el nacimiento de la universidad poder sacar provecho a los beneficios que proporciona la tecnología digital, ¿no? Entonces, en ese sentido es que en UTEC se crea el área de tecnologías aplicadas al aprendizaje que busca potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de la tecnología digital. Siempre asentando en lo que son el uso de la tecnología responsable, bajo un alto sentido de la ética, el tema de los datos, de cómo los compartimos y cómo los utilizamos, generando competencias en todo lo que son las habilidades digitales. Está bueno. Juan, ¿hacia qué porcentaje quieren ir cuando todo esto pase? ¿Qué porcentaje de presencialidad, qué porcentaje de educación a distancia? Teníamos contemplado que sea, cuando desarrollamos el plan estratégico, un 66%, pero lo que buscamos en realidad, más allá del porcentaje, es que los planes de estudio sean flexibles, que puedan incorporar el uso de la tecnología en su totalidad, claro. Y eso va a permitir que se puedan virtualizar, claro, y pensarlo desde la presencialidad y la virtualidad al mismo tiempo. Claro. No queremos disociarnos, sino, claro, que sea uno solo, ¿se entiende? Está bien. Juan Marrero, responsable de tecnologías aplicadas al aprendizaje de UTEC, muchísimas gracias. Tenemos un montón de cosas para ir contando de UTEC a lo largo del año porque están trabajando como locos y con tecnologías que son absolutamente nunca vistas en Uruguay. Así que bueno, simplemente gracias por hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les comparto una primicia nomás que el día de hoy, porque estamos muy contentos en UTEC de que el día de hoy pudimos... dentro de lo que es el ecosistema digital educativo que tenemos, lanzamos una plataforma de analíticas del aprendizaje que me permite hacer un seguimiento personalizado a los docentes sobre la evolución académica de los estudiantes, y hoy lanzamos un algoritmo que predice la probabilidad de abandono de los estudiantes con un 75% de precisión en esa probabilidad. Así que les comparto esas primicias y estamos muy contentos de poder seguir avanzando en esta línea. Está bueno y vamos a hablar sobre eso porque eso es conocimiento aplicado, conocimiento generado aquí y aplicado aquí. Vamos a ver cómo se comporta una vez que esté en uso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto. Y nos vamos, cerramos sobre ciencia con algo que un poco les anticipábamos, ¿no? ¿Es aburrida la física o no es aburrida la física? Casi todos los que transitamos en algún momento la educación secundaria, bachillerato, bueno, hemos tenido alguna experiencia en ese sentido. ¿Quieren ver cómo la física puede ser entretenida? ¿O cómo ese smartphone, que suele ser un enemigo para el docente que distrae al estudiante, puede ser una herramienta pedagógica, puede ser algo que en definitiva termine siendo un aliado en el proceso? Le agradecemos mucho a Arturo Martí, quien es investigador del departamento del Instituto de Física de Facultad de Ciencias, que nos ayudó a armar esto utilizando una aplicación que se puede descargar
para cualquier celular. Cerramos sobre ciencia, nos vamos con este momento, si se quiere, lúdico, como la física también puede ser divertida. Nos vemos el martes. El experimento que vamos a ver hoy se basa en los sensores que tienen los teléfonos celulares y vamos a usar una aplicación que se llama Firefox, que fue desarrollada con fines educativos. En física nos interesa estudiar el movimiento de los cuerpos y nos interesa sobre todo la aceleración, el giro, la velocidad angular, la rotación. Sin embargo, son conceptos un poco abstractos, a veces es difícil poder incorporarlos a uno mismo. Entonces el celular nos permite, en este caso, poder experimentar en uno mismo estos conceptos. Cuando Juan Pedro gira sobre sí mismo, lo hace con cierta velocidad angular, o sea, con cierta velocidad de rotación, como si fuera un planeta alrededor del Sol. En la pantalla del celular vemos la velocidad angular, que son en radianes por segundo. Acá tenemos que recordar que los radianes es una medida de ángulo igual que los grados, y la aceleración que está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Y en este experimento estamos viendo la aceleración, pero a lo largo de una dimensión. Está Juan Pedro corriendo, entonces podemos ver cuando empieza a correr se acelera, y en la medida que se frena tiene una aceleración, pero de signo contrario. La aceleración es medida en las mismas unidades de metros por segundo cuadrado. Podemos ver que en un momento es positiva cuando él acelera, pero cuando se detiene, porque tampoco puede seguir acelerando todo el tiempo, ahí toma un valor negativo. Se está decelerando, como diríamos en lenguaje coloquial.